Amados hermanos y amigos, Iglesia Preciosa del Cordero, buenas noches. Bienvenidos todos al estudio bíblico de hoy. Tuvimos la oportunidad en los temas anteriores de hacer un viaje maravilloso a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aprendiendo a entender el trato de Dios con el hombre a través de las 7 dispensaciones bíblicas. Aprendimos de la importancia entonces espiritual y profética del número 7 en los 7 días de la creación, en los 7 milenios, en las 7 iglesias, en los 7 espíritus de Dios. En fin, la importancia del número 7 como el número completo. El tema que quiero introducir hoy es el nuevo orden mundial. Y lo hago porque escucho tantos comentarios en los corrillos de las gentes, tantas ideas que tiene la gente acerca de este nuevo orden mundial, porque la verdad que la mayoría, aunque no conozcan a Dios, hablan de este tema. Las redes sociales están impregnadas de estas cosas, y escuchando a las personas uno se da cuenta de que la verdad que la gente no tiene ninguna claridad sobre lo que es verdaderamente el nuevo orden mundial. Y a manera de introducción a este tema quiero invitarlos, hermanos, a que entendamos en primer lugar, antes de todas las cosas que veremos, que Dios tiene el control. Así que es importante que tú y yo no perdamos de vista jamás este concepto. Dios tiene el completo control del universo y del planeta Tierra. Así que entonces vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Escritura, escrito por Moisés, en donde se nos permite mirar de manera perfecta en lo que vamos a leer cuál sería el desarrollo de los tiempos y de las edades en las historias de esta humanidad, plagada de desastre, plagada de fallos, de imperfecciones, de pecado y de muerte. Y dice la Escritura en Job 12, 23: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Escuchemos bien. Él hace que las naciones que existen hoy sobre la tierra existan. Es decir, Él permitió que existieran. Él dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye a su antojo, porque es Dios. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Dice que Él quita, versículo 24, el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Y aquí valdría la pena uno ver a nuestra patria querida Colombia con un gobierno sin entendimiento, con hombres que vagan en su gobernar sobre la tierra y no tienen ningún camino verdaderamente trazado para la solución de los problemas del pueblo y de la humanidad. Dice el versículo 25, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Estos textos, mis amados, nos dejan completamente claro que es Dios quien tiene el control sobre las naciones. Pues dice claramente que Él las multiplica, pero que Él las destruye. Dice que Él las esparce y las vuelve a reunir. Y en eso tenemos nosotros un ejemplo claro en la palabra de Dios, aplicándolo a nuestros últimos días, cuando dice que le quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino, diciéndonos que muchos de nuestros gobernantes van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. A pesar de todo esto, Romanos capítulo 13
nos enseña también algo sumamente importante en el versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que así nosotros, o a nosotros no nos guste la clase de gobernantes que tenemos, es Dios quien los ha colocado y los ha puesto, y debemos de estarles sujetos. Pero la realidad, mis amados, es que tú y yo tenemos que aceptar que mi Dios tiene el control de las naciones. Y lo repito, de los pueblos, y por completo el control de nuestras vidas. Ese ejemplo maravilloso lo encontramos en la vida de Nabucodonosor, a quien quiero tomar como ejemplo para que entendamos todo el texto que leímos en Job. El fundador del gran imperio babilónico, uno de los más poderosos reyes en toda la historia de la humanidad sobre la tierra, quien gobernó del 604 antes de Cristo al 562 antes de Cristo. Estableció y fundó Babilonia, y la fundación de este imperio sirvió para que Dios comenzara a contar los tiempos de los gentiles, como vamos a mirar más adelante. Y la Biblia llama tiempo de los gentiles de esa manera porque es la época en que la nación de Israel, que fue el pueblo de Dios durante la ley por muchos años, comenzó a vivir una vida de esclavitud y de cautiverio. Vez tras veces perseguidos, esclavos en Babilonia, y en los días de Cristo, esclavos del Imperio Romano, donde Israel fue sacudida terriblemente por todos los emperadores de turno en esa época después de Cristo. Lo maravilloso, amados, es que quien engrandeció y dio todo el poder a Nabucodonosor fue nuestro Dios. Sin duda alguna, el Dios Altísimo, el creador de todo el universo, pero que a causa de la soberbia y de la egolatría de este personaje, Dios también entonces lo condenó a convertirse prácticamente en un animal durante 7 años, apartándolo del trono. Este relato maravilloso lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 4, en el versículo 17, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: la sentencia que vino sobre Nabucodonosor es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Cuál fue entonces la sentencia de Dios para Nabucodonosor? Versículo 24 y 25 dice: esta es la interpretación que le da Daniel a Nabucodonosor, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años una vez más, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Así tal como lo determinó Dios por 7 años, Nabucodonosor fue convertido prácticamente en una bestia salvaje, que se mantuvo hasta que al final
de los 7 años, la Escritura nos cuenta que volvió en sí y que le fue devuelta su razón. Y entonces el altivo rey reconoció que el Dios Altísimo es el Dios soberano y el Dios que todo lo controla y que todo lo domina, como dice el libro de Daniel en el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremenda palabra, tremenda escritura, mis amados hermanos. Lo cierto es que en la soberbia de Salomón, Dios le humilló por 7 años. Una vez más el número 7. Convirtiéndolo prácticamente en una bestia salvaje. Pero luego de los 7 años, vuelve en sí y él entonces reconoce algo muy importante. Pues dice: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto nos lleva, mis amados hermanos, a entender que todo lo que está pasando en la tierra es justo, porque quien lo está permitiendo es el Dios justo. Alguien me escribió para preguntarme por la pandemia del COVID-19 y qué relación tenía con el arrebatamiento de la iglesia. Y yo pude contestarle en mi humilde sabiduría que yo pienso, amados hermanos, que el COVID-19 es una oportunidad más que Dios le está dando a la tierra para que la tierra se humille, se arrepienta y busque su rostro. Pues si el pueblo se humilla, el pueblo busca el rostro de Dios, Él ha prometido sanar la tierra, sanar al mundo de esta enfermedad. Sin embargo, tú y yo sabemos que no. La gente anda buscando la cura en la vacuna, en una cosa, en otra, y vemos mientras tanto las clínicas llenas de enfermos y los cementerios llenos de muertos. Pero el corazón del hombre ensoberbecido. Y antes escucha uno también, como ya vimos anteriormente en las 7 copas de la ira de Dios, que los hombres antes que arrepentirse blasfeman contra Dios y no se convierten ni se arrepienten de sus malos pecados. Hermanos amados, es importante entonces que tú y yo reconozcamos la grandeza de nuestro Dios. Es importante que no andemos con soberbia ni con orgullo. Es importante que reconozcamos que las obras de Dios son verdaderas, que sus caminos son justos y que Él puede humillar a los soberbios y abatir a los que se levantan con vanidad, con altivez en contra del Dios Altísimo. Entonces, mis amados, una vez más vamos a estudiar el número 7.
Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 y 10, lo que la palabra tiene para decirnos. Dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Como lo vemos, una vez más, el número 7. Esto viene su interpretación y la veremos más adelante. Aquí lo importante es darnos cuenta de que la palabra de Dios nos está hablando de 7 reyes, que son las 7 cabezas que veremos en Apocalipsis capítulo 13, que están sobre la gran bestia. Lo veremos después. Pero aquí lo importante es notar que la historia de la humanidad de 7 milenios también es una historia de 7 reinos. Dice la palabra de Dios que hay 7 reyes, es decir, 7 imperios que han existido en la historia de la humanidad hasta nuestros días. Ellos son, número 1, el imperio egipcio, que como todos sabemos, en su tiempo fue el imperio que esclavizó a Israel, y conocemos toda la historia de Moisés y la liberación después, posterior a esta esclavitud, y todo lo que concernió a esa época. Pero luego se levantó el imperio asirio, que también se convirtió en un enemigo terrible para el pueblo judío, y habla la palabra de constantes batallas y persecuciones por parte también de estos reyes de Asiria. Pero luego de que el imperio egipcio ha caído y el imperio asirio, se levantó el imperio babilónico, que es el que ya tuvimos la oportunidad de ver, encabezado por Nabucodonosor el Grande. Cuando sucumbe el imperio babilónico, aparece el imperio medo-persa, fundado por Ciro el Grande, que veremos lo que significa histórica y políticamente para el mundo. Termina el imperio medo-persa y viene el imperio griego. Al terminar el imperio griego surge el imperio romano, y en la decadencia del imperio romano hasta nuestros días, hoy ha surgido el imperio romano restaurado. Estos dos, el imperio egipcio y el asirio, de los 7 imperios, no aparecen en la visión de Daniel, ni en el sueño de Nabucodonosor, porque evidentemente ya habían dejado de existir. Así que la profecía bíblica, como lo veremos, se enfoca exclusivamente en los últimos 4 imperios, de los que vamos a estar hablando a partir de este momento. Es decir, del imperio babilónico, medo-persa, griego, romano y el romano restaurado, que es el de nuestros días. Al mirar entonces, amados, el desarrollo de la humanidad, podemos darnos cuenta y notar con claridad que las formas de gobierno han venido variando a través de estos 6.000 años, siendo entre ellas las más importantes formas de gobierno las siguientes. Yo diría que aunque fue en el tiempo ya de el final del imperio egipcio y de la liberación de Israel del cautiverio, el número 1 fue la teocracia, que fue la que Dios quiso establecer con el pueblo de Israel en el periodo de la dispensación de la ley. Indudablemente, hermanos, la que nosotros como Iglesia de Jesucristo también estamos viviendo, pues tú y yo hoy, a pesar de que vivimos en Colombia, que es un país democrático, nuestra vida en sí, cuando la palabra de Dios dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, implica que nuestra vida es gobernada por una teocracia, es gobernada por Dios mismo durante esta
dispensación de la gracia. Dios es nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo. Pero luego de la teocracia encontramos, número 2, otra forma de gobierno que es la que más ha tenido vigencia sobre la tierra desde tiempos antiguos, como es la monarquía, en donde el gobierno se ejerce a través de reyes y de príncipes, lo cual vimos al comienzo de la historia de la humanidad en Egipto, y aún hoy en nuestros días sabemos de monarquías establecidas como el Gran Imperio Británico. Aún España es gobernada por monarcas, reyes, de tal manera que aún persiste en algunos lugares y países de la tierra este tipo de gobierno. Número 3, que es una de las más vigentes en el mundo actual, que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Se habla de un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y número 4, aparece otra que es el comunismo. Una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades del pueblo. Suena muy bonito, pero en sí es muy difícil de que pueda ser una realidad. Así, amados, cuando hablamos entonces del nuevo orden mundial, hemos de entender que viene un nuevo gobierno en estos últimos tiempos, del cual, como ya les dije, se habla mucho en las redes sociales y en las noticias, llamado el nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial que provendrá del Imperio Romano restaurado, que como veremos está constituido por la Unión Europea. De esta alianza de naciones provendrá entonces un solo gobernador sobre toda la tierra, un hombre de carne y hueso, alguien que solo el apóstol Juan denomina en una de sus epístolas como el anticristo, de lo cual con la ayuda del Señor entonces estaremos hablando en los siguientes temas. Amados, este es como el preámbulo de lo que quiero compartirles, en donde lo importante es que tú y yo entendemos que Dios es el soberano de toda la tierra y que Dios tiene el control de toda la tierra, y en el cual también entendemos que para la gloria de Dios tú y yo vivimos en una democracia, pero estamos bajo una teocracia, pues Dios sigue siendo nuestro gobernador y rey. De todo esto vamos a hablar en los siguientes temas con profundidad, con claridad y con una explicación que tú y yo podamos tener lo mejor claro posible. Así que yo les invito para que nos preparemos para el próximo tema, donde el nuevo orden mundial será esclarecido por medio de la Escritura, por medio de estas 7 cabezas, que son 7 montes, que son 7 maneras de gobierno, y los 7 reyes, de los cuales con la ayuda del Señor indagaremos cuando echemos una mirada al capítulo 13 de Apocalipsis, donde se nos hablará de las 2 bestias y de las 4 bestias del sueño de Nabucodonosor y de la interpretación que Daniel da a todo este tema extraordinario y maravilloso. Que el Señor entonces nos guíe, nos ayude y estemos orando para que los próximos temas podamos hacerlos para la gloria de Dios de una manera clara, concisa y precisa. Y muchas gracias, amados, por su atención. Yo ruego al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que tú continúes llevando una vida bendecida en gozo, paz, bendición, libertad, y que nos podamos ver en la próxima ocasión. Como siempre les digo, hasta la próxima y felicidades.